¿Qué tal? Nuevamente, buenas noches. Qué gusto, de verdad qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta mesa de análisis y opinión. Como siempre, a mitad de semana, todos los miércoles, a través de este canal y por supuesto a esta hora. Me da mucho gusto saludar a los integrantes de esta mesa. Como siempre, un elenco de lujo, analistas, periodistas muy respetados aquí en Puebla y en la región. Loli Pellón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿tú? Buenas noches. Igualmente, verte, ¿eh? con frío. Fernando Alberto Crisanto, director de Horas Noticias y por supuesto autor de la columna del reportero. Mi querido Fer. Muy bien, muy bienvenido, buenas noches, ¿cómo Saludos estás? a todos, Loli. Gracias. Eric Gracias. Becerra, director editorial de Síntesis, autor de la columna en tiempo real. Querido Eric, bienvenido. Arturo, gracias, buenas noches a ti, a todos, a la mesa, al auditorio, por Gracias. Manuel Martínez, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, presidente y director del Centro de Estudios Consultivos y especialista en opinión pública. ¿Cómo estás, Manuel? Arturo, buenas noches. Buenos días. A la mesa, buenas noches. Buenas noches. Noches. Noches, Y al sí. auditorio. Ya casi, pronto. Ya casi. Es que hay mucha luz, ¿no? Sí. Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla y autor de la columna Puerta Cerrada. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido, por la como invitación. siempre. Amigos, buenas noches. Bueno, pues Puebla vive una polarización política irresuelta, mientras el resto del país pues ya está en lo suyo, tratando de entender y comprender y echar adelante este reacomodo de fuerzas políticas. Aquí en Puebla seguimos discutiendo todavía si fue o no legal la elección del pasado 1 de julio. Esta polarización se ha expresado esta semana de manera palpable, evidente, concreta, real, en un nuevo Congreso del Estado, con una mayoría diferente a la que obedece al gobierno en turno. Y esto pues ha dejado, por supuesto, múltiples lecturas. Fernando Alberto Crisanto, ¿cuál sería la tuya de lo sucedido en los últimos días en este poder legislativo, que es donde dicen, donde se gobierna? Bueno, yo considero que llegó la alternancia del Poder Legislativo y con ella un grupo que, aunque es flaca su mayoría, porque son 22 diputados de 41 posibles, lo cierto es que llegaron con el sable desenvainado, llegaron a mostrar que son fuerza mayoritaria y a querer imponer una serie de criterios que, pues por ser esa mayoría y por haber sumado, y aquí hay que ver, por haber sumado al PRI y al Verde, fueron 27 votos. Sí, alcanzaron 27. Con todo y que el PRI, por la noche, se desmintiera solito. Es Sí. que me parece totalmente absurdo Sí. e ilógico. Porque por la mañana votó con Morena y por la noche... Se ve que le escalaron las criticó. orejas, ¿no? O más bien, yo creo que como dice Jorge en su columna, están tratando de vender el favor y decir, oye, nos equivocamos, pero yo sigo siendo oportunidad para hacer alternancia o para hacer gobierno de coalición. O también obedece esto que hay distintos PRIs, ¿no? El PRI de Antorcha Campesina, el PRI de Enrique Doher, El PRI de Rocío García el Olmedo. PRI de Rocío Sí, García Jorge Olmedo Estefan. y el otro PRI. Entonces cada quien, tú lo que planteabas, ¿no? Sí. Cada quien está jalando por su lado Aunque en este y inicio jugando sus propios intereses. ¿no? son tan poquitos que va a ser difícil que jalen por distintos lados en diferentes etapas. Poquitos, pero se nota. Pero lo van a tener que hacer. Pero en esta coincido, creo que es un tema más bien, pues en un tema, en un juego político, vamos a demostrarle al grupo en el poder, al PAN, que podemos ser la balanza que equilibre a favor o en contra de ellos y pues se los demostramos en la primera sesión y vendámonos caros, ¿no? Y que Digo, nuestro creo. precio es mucho más Y que alto. nuestro ¿no? precio es más alto, así es. Somos cuatro, pero valemos La verdad. oro, así es. Así es. Algo que noté es que el PRI mostró más experiencia legislativa que el PAN, que es una fracción además pues, muy joven, que con poca experiencia legislativa. No, incluso no joven, el no, PRI, con sí. poca experiencia legislativa. No, digamos, nuevos en el ámbito legislativo. Entonces creo que el PRI sí les ganó esa parte. Y tasó Fueron más alto, ¿no? amplios. Y sí tasó alto su valor en cuanto a votos en el Congreso. Ahora, ¿alguno de esta mesa esperaba algo distinto? No. La verdad. No es sorpresa. No, yo no O sea, creo que haya ninguna sorpresa. La nota Arturo. sería que hubiera ocurrido lo contrario, ¿no? Sí, Que hubieran repartido las posiciones equilibradamente, equitativamente. que hubiera solo mujeres en la mesa directiva. O sea, esto es lo que se esperaba, no otro escenario. Y es el juego de poder. El juego del poder. Y las mayorías son para eso. Se aplican tal cual y obedecen un mandato popular. No hay que olvidarlo, ¿eh? Haya sido como haya sido, ¿no? Yo creo que además hoy significativamente tienen la bendición de don Víctor Sánchez, ¿no? Entonces ellos siguen haciendo política, ellos siguen trabajando en lo que es suyo, Sí. en busca de consolidar esa presencia que si no tienen en el Ejecutivo, porque aún no la tienen,
sí la tendrán en el legislativo y eso va a ser importante. Y esto no es resultado de lo que pasó ayer o antier, sino de 6 años o más de insistente polarización, ¿no? Sí, de cuánto tiempo se vienen, pues ahora sí que dividiendo los grupos, porque ese es a toda costa lo que se ve, ¿no? A ver cómo jalamos, pues con quien más nos convenga. Sí. Creo que es una extensión, efectivamente, sorprendidos no estábamos. Lo que está pasando es la extensión de lo que principalmente ocurrió en campaña. El grupo fuerte, Morena, el grupo fuerte competitivamente hablando, le competía, le disputaba el poder al grupo hegemónico, el PAN, y bueno, vimos una campaña de contrastes. Se polarizaron desde la campaña, luego viene el tema de la impugnación al resultado de la elección de gobernador, y pues era evidente que si habían utilizado un discurso de campaña en contra de ese enemigo, pues una vez que llegaron al Congreso, el enemigo al que además le están acusando de que ganó de manera fraudulenta, lo cual se tendrá que demostrar, pues no iban a salir de la mano en la primera sesión y seguramente en muchas más seguirán por ese rumbo, ¿no? Sí, si en sí, campaña sí, dijeron sí. vamos a tirar el agua, vamos a tirar el tema, muchos otros temas que dijeron que se lo atribuyen y así fue el morenovallismo, pues tendrían que llegar a eso y eso es lo que está pasando. Sí, ese primer round, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? A mí me llama la atención, y sí quiero subrayarlo, que el PAN no haya actuado con la tradición que tiene de que ellos fueron minoría históricamente. Toda la vida. Nunca ganaban una sola votación, pero ganaban el debate. Sí. Moralmente tenían autoridad. Yo creo que hoy, al abandonarlo, no consiguieron eso, porque argumentos había. Autoritarios, excesivos, la fuerza predominante. La No planadora. convencen, todos los argumentos que quieras los podrían haber argumentado. No los argumentaron. Sí, el Pero PAN la única históricamente... panista de esa generación es Mónica Rodríguez, y bueno, no tiene esa experiencia para salir y hablar y argumentar como lo hacían los panistas de los que hablas, ¿no? Los de ahora no conocen ese PAN, ni siquiera estaban en el PAN en esa época, entonces pues tampoco nos debería sorprender que no hayan hecho lo que hacían los panistas que se gestaron y fueron fuertes siendo oposición. Y al salirse, le dejaron todo el escenario, ¿no? A los diputados de Juntos Haremos Historia, dijeron e hicieron lo que quisieron, no hubo contrastes, no hubo ese contrapeso, ese discurso, ese debate, y la verdad es que se salieron y no pasó nada. Y las experiencias cuentan, ¿no? Y aparte creo que fue un muy mal timing en salirse, porque aparte el debate estaba en la tribuna. Me parece que después quisieron hacerlo en medios, pero creo que el debate en ese momento habría que darlo en la tribuna. Creo que es un primer round de muchos que vamos a ver en adelante. Creo que No fue el peor, ¿eh? no. Vienen peores, ¿eh? Pero yo creo que hay que tener dos cosas claras. Uno, por la parte política, Morena tiene la mayoría y la va a ejercer. Yo creo que tonto sería si no. O sea, nadie Y no espera, va a pedir permiso, ¿no? y nadie espera que no lo hagan. Claro. Y creo que podemos discutir también el tema de las formas. Las formas y los dichos de algunos que a lo mejor nos pueden o no gustar, pero eso es un tema personal y un tema de estilos. El tema es el uso del poder, que van a estar haciendo desde el Congreso Morena, de presionar, y la convivencia de grupos políticos al interior de Morena, que estamos viendo tanto en lo federal como en lo local. Vamos a empezar a ver, ¿eh? Yo creo que van a haber interesantes ahí liderazgos, ver quién lleva más liderazgo con las fracciones y demás. Sí, por ejemplo, el diputado Espinosa o el diputado Biestro, ¿no? Habrá que ver. José Juan, desde el PT. Habrá que ver qué pasa el sábado, que es la instalación del Congreso, y entonces ahí también... Ya inicia la legislatura. como Ya tal, inicia ¿no? la legislatura, entonces vamos a ver ahí las comisiones. Aquí lo importante que viene es la decisión de quiénes van a encabezar las comisiones. Y las comisiones más Las importantes, más Eric. importantes, ¿no? O sea, si les dejan las de asuntos sin importancia, bueno, pues ahí está, ¿no? Y seguro se las van a dejar, ¿no? Sí, O incluso ni se siquiera van a repartir participar, ¿no? proporcionalmente. Así va a ser. Entonces, Ahora, lo que vimos en esta instalación de la mesa directiva del Congreso del Estado viene precedido por acusaciones de compra o intento de compra de diputados, ¿no? Acusan a la gente del PAN de intentar cooptar, de corromper, de comprar a algunos diputados de Morena para que se pasaran Para que formara una o fracción formaran independiente. una fracción independiente y entonces equilibraran más las fuerzas en el Congreso del Estado. Esto avivó los enconos, ¿no? Claro. De alguna manera y refleja lo que se vivió ese día. Y refleja que no van a responder a eso. Esa es Exacto. otra. Y que no le van a entrar al juego de los demás. Por lo menos hasta ese momento, Sí, claro. porque la seducción es la seducción. O Política de esa sobre todo. forma. O de esa ¿No? forma, sí. O de esa forma, ¿no? Y decía yo un ahí- célebre político, ¿no? ¿Quién resiste un cañonazo de cuánto? 50,000, ¿no? De 50,000 en 50,000 aquella pesos. época, ¿no? Sí, claro, en aquellos años. No, pero aquí hay un elemento que no va a dejar que se vayan
fácilmente ninguno, que es López Obrador. La cohesión es él, el argumento es él, y por lo menos ya vieron que va a gobernar 6 años. Claro. Y son el poder es él, ¿no? mayoría. Es el poder. Sí. Y estamos hablando de los tres, o sea, el PRI, el Verde, lo que va a hacer el Verde, que ya se vio por dónde está, o sea, ya cambió de dueño, y Nueva Alianza. O sea, yo incluso metería ya Nueva Alianza, que trae una línea nacional diferente. No a todos Nueva Alianza, ¿eh? Gerardo Islas Dos. va por un lado, pero el otro diputado sí podría ir. Por ejemplo, el Verde, aquí el caso del diputado del Verde, el 21 que tienen, ¿no? El único que tienen. A nivel nacional, pues ya el Verde es aliado de Morena, De ¿no? Morena. Lo vimos con el tema de la compra de La licencia de diputados, el Manuel trueque, Velasco. con lo de Manuel Velasco. Este diputado del Verde en Puebla, que venía obedeciendo a intereses morenovallistas, ¿no? Es claro, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Ahora, ¿cómo va a actuar? Totalmente. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos, No, ahí ya. ya está. Del otro Sumó lado. su voto y es parte Sumó de la su voto. mesa directiva. Sí. O sea, no es nada más el voto, sino que Claro. también Parte de la El es mesa lugar parte que del ocupó. gobierno. Sí, claro. El lugar que ocupó. Y es vergonzoso lo que estás viendo también a nivel nacional, el tema de mujeres, ¿no? En Chiapas, Lo de es, Chiapas, que bueno, es claro. penoso. Terrible. Las Manuelitas. Sí. Juanita. Es sí. penoso. Pero a ver, llaman- ¿hay Manuelitas en referencia a Andrés Ah, sí. Manuel Y a Manuel o a Velasco. Manuel Velasco? ¿A Manuel los Velasco. dos? A los dos. A los dos. Pero es Chiapas y es la gente de Manuel Velasco la beneficiada de la Sí, yo renuncia. la Pero verdad, estamos hablando de Verde, ¿no? También, sí. o sea, Verde de verdad juega con quien se La le verdad dé es la que- gana y le ofrezca más. aquí en Puebla se espantaron mucho los señores de Morena por este tema de la cooptación o compra de diputados, ¿no? Esto se da todos los días, a todos los niveles. Lo hizo Morena, ¿no? Comprando 5 diputados del Verde a cambio de la licencia para Manuel Velasco. No por decir que se hace, quiere decir que está bien, ¿no? No, claro, claro. Pero es parte del juego del poder, de la lucha política. Bueno. También que no se tiren al Oye, suelo. pero ¿cuántos no ni llevan que se una desgarren bandera? las vestiduras, ¿no? ¿A poco no? ¿Cuántos no llevan una bandera y actúan para otra? Por ejemplo. Acá el Aparte tema- conocemos ¿No? sus pasados, Sí, ¿no? Ay, Pero, Dios, pero a yo la creo que hora de ahí, votar ahí votamos más contrario. que la Se salen. actitud de algunos Claro. personajes en lo personal, creo que lo que están ellos tratando de construir es una narrativa Claro. de puritanismo De puritanismo. Distinta. distinta, donde ellos acusan en el tema local y dejan de ver el tema nacional, como dice Sí. Loli, ¿no? O sea, lo que está pasando. Sin embargo, acá el tema es, yo lo que quiero ver en unos meses es qué narrativa prevalece. Y eso va a ser lo más importante tal vez. Sí, porque además le apuestan a la desmemoria colectiva, ¿no? Claro. A la desmemoria de los mexicanos, de los poblanos. Piensan que no nos vamos a acordar de sus antecedentes, que se han prestado a todo tipo de negociaciones, incluso, principalmente, con los que ahora odian, ¿no? Y lo que estamos viendo no es un fenómeno solamente de Puebla o incluso nacional. En otros estados, en Morelos, lo que ocurrió dentro de Morena, es decir, su candidato a gobernador también está comprando diputados electos y ya se pelea incluso la presidenta del Bueno, y en Hidalgo, ¿no? partido. Hoy Claro, entró hoy- la policía. Entró la policía a ¿Sí? la instalación del Congreso. Hubo Pero aún así, catorrazos, ¿no? Morena impuso su mesa directiva, ¿no? O sea, Morena parece que está ejerciendo el poder. Al final del día creo que Y era esa lógico lo hicieran. Yo creo que el hecho de que lo hayan hecho público no es que se hayan asustado, es una manera, una herramienta para tratar de frenar segundos o terceros intentos que yo creo que los va a seguir habiendo. Y también es un mensaje hacia adentro. Decían, a mí me parece que no va a haber deserciones, no tanto por López Obrador, sino el político y el ser humano, creo en general, pues se va a donde le conviene irse. Y si los priistas, que vimos 6 años de éxodos, quisieron comer de la mano de Rafael Moreno Valle, fue porque Moreno Valle les dio cosas que el PRI ya no les daba. Entonces yo creo que en la medida que Biestro y José Juan no se peleen y puedan incluir a los 22, a los otros 20, les den su lugar y los hagan partícipes del pastel que es el poder, pues ellos no se van a ir. Pero si ellos Hacen se a quedan un con lado. todo, los hacen a un lado, los ignoran entonces, y solo los empiezan a utilizar, pues yo creo que ni López Obrador va a hacer un candado para que no se vayan. ¿no? Claro, Y sí. entonces, creo que en parte de eso es esta rueda de prensa. Miren, a ver, vénganse todos, vamos a enseñar que estamos todos juntos, ¿no? También es un mensaje hacia adentro. Y ahí la importancia, creo yo, de los delegados estatales que están nombrando Andrés Manuel en cada estado para ser este gran embajador del gobierno federal en los estados, tanto en las acciones de gobierno como en la política propia y los mensajes que puede mandar a los congresos, a los 19 congresos que tiene mayoría morena. Yo creo que este gran legislador, para estos 22 por lo menos, si bien va a ser estos 2 diputados que tienen liderazgos, también hay que ver el tema del delegado estatal y cómo va a jugar, ¿no? Y una cosa, en el primer trienio de Rafael Moreno Valle todos sabemos que hubo $1 millón de pesos anuales adicional para cada diputado. Los repartía el hijo de este notario, que estuvo en gobernación, pero ayúdame. Un notario que estaba en el Mirador, pero bueno, su hijo.
Él se repartía en efectivo el dinero mensualmente. Mesa. El hijo. René. Mesa Espejel. Espejel, él les daba el dinero por parte de Rafael Moreno Valle, efectivo a los diputados. Y creo que ahí José Juan fue diputado, ¿no? Sí, y recibió su Y no, melón. y no me acuerdo que haya denunciado que en ese momento también hubo dinero extra, como ya denunció que sí hubo en la pasada en la legislatura que Sí. termina. O sea, son A conveniencias. eso me refería ¿no? cuando insisto en que se presentan como impolutos, como santos, ¿no? Cuando toda la vida se han prestado esta clase de cochupos, ¿no? Pero como le apuestan a la desmemoria del mexicano, del poblano, pues hoy... Para empezar, hay que tomar en cuenta que el Congreso, si bien tiene un presupuesto, quien lo paga y quien lo da y quien paga los salarios es finanzas. Claro, No es el propio Congreso. ¿eh? sí, Claro. así es. Yo creo que eso lo van a cambiar ahora que van a legislar ya. Lo sé que salen a nombre de finanzas, Así es. ¿sí? No del poder No del legislativo. Poder Legislativo. Y el $1,000,000 se los dieron en la primera y a la segunda legislatura. Aunque ese no salía en cheque. No, les dieron menos después, ¿no? Ya no los necesitaban tanto. ¿Sí les dieron el No, millón? les dieron $1,000,000. Sí, sí. También René Mesa. Pues no, ya no estaba no. René Mesa, ya había dejado Bueno. precisamente la coordinación legislativa. O sea, eso siempre ha ocurrido, ¿no? Y seguramente más atrás Marín les dio otro tipo de cosas, ¿no? Y Melquiades, Y Melquiades, Arsle, Patas. Piñolaya, Que en esa época no se quejaron. y todos. Y por eso- Tampoco se habían quejado en la anterior, hasta ahora se quejaron. Y por eso no hay separación de poderes. Por eso no ha habido. Bueno, vamos a ver Por eso ahora, es lo que ¿no? te digo. o sea, Estructuralmente está mal. sí, estructuralmente está O sea, mal, pero a la hora si de el estar mismo en le el, paga. en el Congreso tienen un partido, pero por debajo del agua están aparentando del otro lado, ¿no? Y acá el tema... Estamos jugando chueco. Está jugando a la política y está jugando a generar una narrativa, yo insisto. Pero acá también lo importante es, está muy bien estos escarceos políticos, este pleito político, pero que no se les olvide que también tienen que empezar a gobernar a partir del sábado ellos, ¿no? Y entonces van a tener también estas exigencias que cubrir, y el tema de las comisiones, y el tema de las leyes, y el tema de buscar los votos, y que yo creo que es mucho más fácil en el tema de la negociación política platicar en voz tranquila que a gritos. Sí, pero eso no va a ocurrir, Manuel, mientras persista este ánimo de venganza. Porque eso es lo que está moviendo a los diputados de Juntos Haremos Historia. Un ánimo de revancha, de venganza, de me hiciste, ¿qué hicieron? Les hicieron, ahora me las pagas. Claro. Entonces, este escenario que es el ideal, el que tú planteas, créeme que no va a ocurrir. Pero a ver, habrá que ver qué temas y qué coyunturas pasan que también obligan a ciertas leyes. O sea, ¿Cuándo va a dar el Tenemos punto de que esperar el quiebre? fallo, ¿no? Cuando se conozca el fallo del TRIFE. Claro. Ahí, a partir de ahí Tal van a vez, cambiar ¿eh? las cosas. Y a lo mejor no cambian, pero por lo menos ya veremos cuál va a ser la tónica permanente. Pero una vez que Así es. exista un fallo. Exacto. y las interlocuciones de otra forma, ¿no? Pero También. ya tendrán que cambiar discurso. O sea, al ¿Quién final de sabe? cuentas, ¿Quién después sabe? del Yo lo fallo, dudo, lo he puesto en duda, ¿eh? Yo creo que no. Si hay un tema, no solo tienen que destruir, también tienen que construir, como Claro. dices, es gobernar. Desde el legislativo también se gobierna. Porque aparte también tiene sus municipios que ganaron y Claro. que tienen que ver cómo los mantienen dentro de 3 años. Pero quieren construir a partir de un borrón y cuenta nueva. A partir de este ánimo de venganza. Sí. No están pensando en el interés general, sino en el interés particular y partidista. Pocas veces lo hacen los políticos. Para erradicar cualquier vestigio ¿Quién lo hace? ¿no? del morenovallismo y quieren llevar el tema más allá, incluso a la humillación. Que eso me parece grave, porque crea más resentimientos y más polarización. Gravísimo, pero del sábado para la toma de posesión de López Obrador tienen que marcar una huella y tienen que marcar una pauta. Y México también yo creo que van a ver, desde Morena Nacional y Andrés Manuel López Obrador va a ver cómo se actúa el tema de Puebla, porque también él no puede desestabilizar un estado tan importante como Puebla. O sea, él también está pensando en su gobernabilidad. Y ahí es cuando insisto que habrá que esperar, ver qué pasa, cómo hablan. Y también algunos pensarán o comenzarán a pensar que ellos pueden ser reelectos. Entonces también López buscarán... Obrador hoy acaba de lanzar el apoyo extraordinario a 15 ciudades. Y no está ninguna Puebla incluida. Ninguna. No está en su radar, ¿eh? Para Yo apoyarnos, ahí ¿no? Para- dudaría un poco de lo que dice. O es un mensaje, o también es un mensaje político. O sea, también es otro tema. O sea, no está, entonces platicamos. O sea, yo creo que Andrés Manuel está jugando política en muchos temas. O Lo sea, que pasa es que también ahorita se está llevando una conducta sumamente diferente a la que va a tener a partir de diciembre. Yo digo que va a ser otro Andrés Manuel. O sea, no es lo mismo ahorita que te estás dando cuenta y estás platicando con cada sector. Hablemos de la seguridad, como lo tocamos hace, no sé si la mesa pasada Sí. u otras más, pero a partir del 1 de diciembre, cuando ya realmente estén los zapatos que le corresponden, creo que va a tomar otro tipo de actitudes.
Incluso ha venido cambiando, ¿no? Sí. Es decir, no es el mismo de campaña, por No, supuesto. desde luego que no. Ha ido evolucionando y ha Y sus adquirido- secretarios no son los mismos. También. Es decir, porque ya encontraron el punto exacto entre lo que es el discurso y la realidad, ¿no? Bueno, le hicieron un homenaje a Ildefonso Guajardo por la Exacto. organización del TLC, Sí, un sí, sí. auténtico homenaje. Bueno, de hecho lo invitaron a trabajar y no aceptó. Entonces ya están viendo que no es tan fácil. Entonces sí, tienes razón, Loli, va a haber un Andrés Manuel muy distinto, ¿no? Muy distinto, Ya en el yo ejercicio creo. del poder. Pero el tema que dice Fernando es muy importante, el tema de que Puebla finalmente, por la razón que sea, pero sabemos la razón, no está en el radar del presidente No, en electo. este momento no está. En este momento no está en el radar para toma de decisiones importantes. En campaña no hizo un solo compromiso importante de peso respecto al Estado de Puebla. Una obra, una acción, Más que el anuncio de la Secretaría de la Pero nada instalación. más, pero hasta eso fue posterior. Fuera de eso, Quizá en No, realidad no anunció tantas obras en todo Es el que país. yo creo que tampoco hizo muchos Tampoco compromisos, hizo muchos ¿eh? compromisos. El Tren Maya sí, ¿eh? Bueno, pero ese es un tema que beneficia de manera a varios, de un jalón, estados, ¿no? ¿no? Y aparte porque parece que hay ciertos intereses ahí en medio del Tren Maya, pero si yo Andrés Manuel lo que se cuidó mucho es no hacer compromisos de obras tan Es que no va a directas en hacer la- obras, no va a hacer obras, va a llegar en su primer año sin construir nuevas obras. El primer año va a ser exclusivamente de Desarrollo recuperar social. lo que esté hecho y terminar lo que Sí. dejaron pendiente. Y desarrollo social. Yo creo que el acento que va a poner Andrés Manuel en su gobierno va a ser el desarrollo social desde el punto de vista tal vez asistencialista como lo hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Hoy tuvo reunión con los gobernadores del norte del país y sí hubo compromiso. Baja del IVA y baja también del impuesto sobre la renta, en una manera extraordinaria que el resto del país de mexicanos no vamos a tener. Lo que sí está causando mucho ruido es la ley de austeridad, ¿no? Que le pega a los tres poderes. Ahora sí viene en serio, ¿no? a ver si se ajustan. El tribunal, pues sí, por lo pronto decir, la Suprema Corte de Justicia, pues sí, ya le entró y nada más andan viendo que no les quiten mucho Sí. a los responsables de que administran el poder, pero fuera de eso, Sí, pero ¿cuántos aviadores ahorita están informando que hay y cómo no? ¿Y cuántos le repartían a una sola persona y que él ya de ahí repartía? Aviadores, de verdad es asesores. de los increíble. legisladores. Sí, de todo. Sí. Sí, sí, sí. La Corte se Estructuras va a muy bajar grandes, ¿no? O sea, te 853 pagan millones el de nuevo pesos. diente, te pagan Solo. o sea, todo. ¿No? Solo 853 millones de pesos. Pero, mira, qué bueno, yo aplaudo el tema de autoridad, nada más que el presupuesto es uno, la cantidad de dinero es la que hay. Hay que ver ese dinero que se va a ahorrar, Donde se reacomoda. a dónde se reacomoda. Sí. Creo que es la otra parte que no nos han dicho en el discurso. Yo aplaudo muy bien que nos ahorremos 853 excesos. millones, que puede ser un Sí, exceso y porque que lo está que de se va a acuerdo. bajar, por Sí. ejemplo, la Suprema Corte, los 853 millones de pesos, ¿a dónde va a ir a parar? ¿O para qué se va a usar? Y aunque es muchísimo dinero, Uf, pero también en un tema macroeconómico, Sí, sí, ¿qué sí, es. tanto cambian las cosas del país? sí, claro. Pero ahí el tema es el mensaje político, ¿no? Sí, claro. El Sí. golpe en Es la mesa. Es la decir, a ver, narrativa. yo en lo personal sí estoy de acuerdo, apoyo y celebro que Andrés Manuel López Obrador termine con las frivolidades, los excesos y los abusos de la clase política. Sí, claro. Es verdaderamente insultante lo que ha pasado en los Sí, últimos, ¿cuántos les gustan? ¿50 años? O un poco más. O un poco más. Ese sí es el epicentro y el espíritu de esta ley de austeridad. Adelante. ¿Sabes? Adelante, con todo. ¿Sabes cuál es el problema, creo yo? Efectivamente, va a quitar de tajo lo que está escrito en la ley, en los reglamentos y lo que es visible. Lo que yo quisiera ver, y ahí tengo mis dudas porque hay mucha gente que está con él, que ya estuvo en el pasado en el sistema y que vimos que no eran diferentes, que termina con la corrupción que no vemos. El tema de los sobornos, las comisiones, Sí. las obras... dinero sucio, el dinero negro. las obras asignadas a los propios gobernantes. comisiones. A través de prestanombres, las comisiones. Eso dudo que desaparezca. Hoy que en es este finalmente país, es el tienes hoyo toda la razón del grande, va mundo, por ahí. Hoy en Sí, este sí, país hacer obra pública implica para el contratista pagar hasta 30% del costo total de la obra. Ese dinero no tiene registro. Es un calvario. Es un calvario. Un calvario. Pero además ese dinero, ese costo, ¿quién lo asume? El ciudadano, al el final que sí. paga impuestos, Va la obra, Porque va la va- obra, baja la el costo de calidad de la obra. y obra. la calidad de la obra. Eso, Si eso se extinguiera, sabe cómo se va a tendríamos acabar, nos alcanzaría para muchísimas cosas más y serían más de 800 millones. Ese es el problema. Y el tema es, yo creo que Andrés Manuel puede llegar a ser muy honesto y A lo incorrumpible. mejor- a lo Y mejor él sí. quisiera pensar lo que sí. Pero yo sí creo que, y ahí estoy de acuerdo con él, que con el ejemplo va a ser difícil que algunos que no traen esa historia lo hagan. ¿eh? esa es una tontería. O sea, Y ya se ha visto que no funciona. entonces creo que ahí tendrá que, sí creo que va a tener que dar un manozo a la mesa cuando haya pruebas de corrupción, tendrá que exhibirlo y tendrá que perseguirlo. Bueno, ahí está Rosario Robles. Y ahí viene el tema. Yo creo que ahí ya se puso la primera cabeza en, Sí, y como decía Jorge en su columna,
Creo que ahorita se está destapando la primera cabeza Sí, que que puede llegar a puede rodar, ser. ¿no? Sí. Que como hemos dicho, pues después de ella vienen otras, entre ellas Lastiri, por ejemplo, ¿no? Sí, y el cinismo brutal de Rosario Robles, ¿no? Diciendo, pues no hay pruebas, ¿no? Diciendo, sí, lo hice, pero pues no hay pruebas, ¿no? Pero por dónde me agarran. Y reta, ¿no? Casi al nuevo gobierno. Decir, Reta. a ver, ahora sí que compruébemelo, ¿no? Con una historia aparte de desencuentros entre Rosario y Andrés Manuel, muy Sí. importante en la Del historia pasado. política. Del pasado, Sí, ¿no? claro. Que yo creo que hay que tomarlo en cuenta también. Sí. Entonces, yo creo que no está siendo prudente la secretaria en Sí, pelearse de para esa forma. la gente que no se quizá informó de este asunto, a Rosario Robles le detectaron un desvío de 700 millones de pesos en efectivo, ¿no? Casi lo que se va a ahorrar la Corte. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo mueve 700 millones de pesos en efectivo? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los ¿Para qué? ¿O cómo lo los sacaste? guardas? Y no se guardas? vale, Empezando. y es una mentada de madre para cualquier Sí, mexicano sí, así dilo. que alguien se roba 700 millones de Y no pesos. pasa nada. Y no pasa nada, por favor. Yo creo que Rosario Robles es la gran candidata, ¿eh? Sí, sí, sí. Ella se está perfilando y ella sola con esa actitud. Con que esa toma. actitud Sí, a eso me soberbia. refiero. Todavía. Sí. Porque aparte No, de que no puedes robaste, tener soberbia. te pones brava. Sí, sí. Uf, O sea, tu soberbia la verdad es que está penosa. ¿sí? Diría un amigo, pena robar y que te cachen, ¿no? Y creo que a ella le va a dar pena porque robó y se la cacharon al parecer. Y aparte se puso brava. Y se puso brava. Porque además el pasado no es para vanagloriarse. Y cuando Enrique Peña Nieto le invita, cantidad de críticas recibió. Sí. Y le dijo, pues ni modo, voy por el tema mujer. Yo me acuerdo perfecto de eso. Y ahora- Sí, pero Y ahora Rosario Robles no la cachan o no la exhiben en estos manejes hasta que es priista. Desde que estaba en el PRD, pues también se lo exhibieron. ¿no? Acuérdense del tema de los Ahumada, ¿no? De los claro, Ahumada, su es tema el Carlos personal. Ahumada. amigo Pero además pasado. acuérdense que la cacharon con un tema de corrupción electoral en Veracruz. Ujú, al Y principio. Peña Nieto la salió a defender, le dijo, no te preocupes, comadre, casi. Pues sí, pero yo creo que ahorita le voy a decir, pero si no aprendiste, pues ¿qué hacemos? Ese es quizá lo que le hace sentirse segura. Hay versiones que dicen que el dinero que desvió era para gobernación, ¿no? Y que quien la protege O para es las Osorio Chong. campañas, Para ¿no? las campañas, es decir, gobernación, campañas, PRI, finalmente presidencia. Tú sabe demasiado, ¿no? Sabe Entonces por demasiado. eso se siente segura. Igual que Javier Duarte. Entonces, A va ver a qué entregar- opina va a el entregarles señor a López Lastiri, Obrador, ¿no? Una vez que está en el poder. Yo sí creo que ahí va a haber, sin duda, gente que va a tener que pagar y va a ser la primera cabeza de la administración de López Obrador. A lo Así es, mejor sí, yo entrega también. a Juan Yo Carlos también lo Lastiri y dice, yo no fui, fue el subsecretario. Ajá. Entonces, ya. Oigan, cambiando de tema, sí necesitamos hacer un análisis, aunque sea breve, de lo ocurrido hoy en Puebla. Hay múltiples factores, hay temas de negligencia, de corrupción, asentamientos irregulares, Pemex, lamentable, y hay una mutación de las mafias, de las delincuencias organizadas, que han dejado de robar combustible y hoy lo hacen en gas LP. Y hoy quedó demostrado que esto es una bomba de tiempo y que si no pasó a mayores, fue yo creo que gracias a un milagro. A No sé la qué op- lluvia no- de la no sé- no sé qué madrugada, opina. ¿no? Hay una razón que los empresarios que gaseros tienen a nivel nacional. En el momento que Pemex cierra las válvulas de gasolina y diésel, se trasladan al gas LP. Por eso en este año ha subido aproximadamente el 15% y Puebla es el estado con mayor número de tomas clandestinas. Es un problema que además hoy está afectando a la zona metropolitana de Puebla, porque son Sí. las juntas auxiliares, Sí. las que están pegadas a la autopista. Ya zonas urbanas, Fernando. Ya estás hablando de grandes densidades ¿Qué es lo que hoy vimos? y de población. Y ese es el gran problema del que tú comentas hoy, Sí. donde hay una serie de factores, es multifactorial, pero también estás viendo cómo el crimen organizado está tomando totalmente la plaza, ¿no? Nos están tomando ya de rehenes. Hoy fuimos rehenes En de los nuestras casas. guachicoleros Sí, sí. o de los guachigaceros, como les Se digan. ¿no? paralizó el norte de la ciudad varias horas, precisamente por eso. Y el riesgo es que no creo que sea la última vez, lo van a volver a hacer, lo van a volver a intentar en otros, porque lo han hecho, es la tercera ocasión que lo hacían en esa En ese mismo lugar. En ese lugar. Y la en habían esa toma, cerrado en y esa toma. la habían cerrado y vuelven a Y abrir el ahora, mismo lugar. Pemex no se da cuenta de esto. Yo creo que Pemex ha sido ineficiente, Pemex solapa. ha sido omiso. Es corrupto. por Claro. supuesto Pemex que solapa. claro. Y hay un solo gaseoducto que lleva de Veracruz Sí. a la Ciudad de México. A ver, Es que el no hay- poliducto Minatitlán, México. Y te voy a decir algo, que no hay una congruencia en el que tú te estás enterando como gobierno estatal, hablo del secretario general de gobierno, Diodoro,
y se comunica con Luis Felipe Puente, porque hoy lo dijeron en la mañana. Sí. Me comunican a mí a las 2:30 de la mañana, a la hora que quieras en la madrugada. A las 7 de la mañana no puede ser posible que alguien de Pemex no llegue a cerrar absolutamente nada. Estaban durmiendo, Loli. Por Dios. Se enteraron por los medios, por la tele, por la radio. Pero unos iban custodiando. Entonces, a mí que no me Que traigan a mí cuentos. yo también veo que este Es que cambio de también gobierno también está dejando de operar algunos... Es que ya se fueron. Y entonces, de verdad, acá el problema Están, es que pero ya se fueron. todavía para diciembre falta un ratito, y creo que son estos riesgos que hay que empezar a ver, que decir, oigan, hay que atender ese tema. Pero además, o sea, no va a llegar Andrés Manuel el 1 y al minuto 1 van a cambiar a todos los directivos y demás de Pemex. Eso Van a no seguir ocurre ahí. así, van a seguir y van a ir en cascada. Porque además son muchos cayendo las sindicalizados, renuncias, Por ¿no? supuesto. Es que ahí es el tema, ¿eh? Los que saben Y hay cómo- funcionarios también. Por supuesto que los Sí, solapan. pero son los operativos. Pero son los operarios, los técnicos que saben pícala acá, pícala abajo, cómo no estalla. Obvio. Tienen monitoreado el ducto, el poliducto. ¿Qué no se dan cuenta cuando Baja la aumenta presión. o baja la presión? Bueno, para robar el gas tienen que tener una presión determinada y tienen que tener una serie de instrumentos determinados. Y un momento determinado. No puede ser fácil y toda esa información Sale de solamente lo Pemex. puedes decir- sí, por Están supuesto. coludidos, Por están supuesto. metidísimos. Y solamente alguien que sabe hacerlo y que tiene la capacitación para hacerlo puede destapar un ducto con alta presión. O sea, porque tampoco es picar una manguera, ¿eh? No. O sea, No, claro que hay no. una No, cosa no. que atrás. No. Yo creo que acá hay dos temas importantes que ver. Uno, la reacción de las fuerzas de emergencia, digamos, que creo que sí actuaron Sí. de alguna forma. El gobierno estatal y el gobierno municipal. Municipal hubo una reacción importante que creo que evitó mucho del tema. Sí, sin duda. Eso más la buena suerte que también creo que contó, más la lluvia, más muchos factores que... Y la voluntad de los ciudadanos afectados que A desalojaron. desalojar. Y que aquellos que no quisieron desalojar, que hubo alguna gente, los desalojaron y creo que fue lo correcto. Estoy de acuerdo. Pero el otro punto es, yo no creo que sea culpa de de la ciudadanía ni del gobierno. Hay una delincuencia que está operando, que yo ya no digo que es delincuencia organizada, ya son las corporaciones delincuenciales, ¿no? Porque ya son de muchos negocios de diferentes formas. Y estos cómo están jugando a vulnerarnos ya cada vez más cerca de nuestras casas, ¿no? Y la irresponsabilidad terrible, ¿no? Porque quienes recordamos lo que sucedió en San Martín en 2010, Claro. es que de verdad estuvimos a una nada, Manuel. Bueno, No y San puede ser. Juanico. Y Guadalajara. Y Guadalajara. Como si son delincuentes, pues no van a ser responsables, ni van a pensar en la tragedia que puedan ocasionar, ¿no? Coincido que es un tema multifactorial, Sí. pero es el sistema general, ¿no? La autoridad en todos sus niveles ha sido incapaz para combatir y frenar a estos delincuentes. Y sí, lo que hoy vimos pudo haber sido una tragedia mucho mayor. La gente también, pues por ahí dicen, ¿no? Pues, los ve a veces y no denuncia. Ese es otro tema también ahí interesante. La impunidad. La impunidad. Y Los es- detienen y salen. a eso Pero me aún refiero así, con- aunque denuncies, Jorge. No llegan. Pero yo creo que es criticable el actuar del gobierno en algunas cosas. Lo que Pemex hizo creo que es muy lamentable. Lamentable también la parte ciudadana que muchas veces ve las cosas y no la denuncia, porque si bien no pasa nada, yo creo que hay que hacerlo hasta que pase, pero también creo que hay que poner mucho acento en el tema de las bandas delincuenciales, Sí, sí, que no, son los no. verdaderos delincuentes Sí. y hasta asesinos de estas cosas. Pero de que este han país. penetrado al Estado, Manuel. Y es un gran problema. Al Estado federal. Sí, al Estado como ente de Y a gobierno. los como municipios, ente. Y a los a las policías municipios. municipales. Sí, gravemente. Hemos visto muchos casos y lo hemos visto en esta mesa, ¿no? Ahora, aquí el tema es que originalmente era el Triángulo Rojo. Después se fue a San Martín. Hoy Exacto. está en la ciudad de En Puebla. la ciudad de Puebla. Que era un asunto que no Y ya no veíamos. tanto en la periferia, además para acá, ¿eh? No. Pues estás hablando de 10 minutos del Zócalo. Central de Abasto. No, hace 2 años hubo una fuga de petróleo en la misma zona, pero fue de petróleo. O sea, ya llevan un buen rato parando ahí, solo que nos acordamos cuando Pasan sale, las cosas. sale de Y control que una pasaron fuga. días y Pemex tampoco reaccionaba, tampoco, bueno, hasta Una la pregunta fecha rápida. no los ha ayudado. ¿Esto va a cambiar con el nuevo gobierno? ¿Esto se No va a terminar? necesariamente. No mientras No. sigas con la misma gente. Y la misma estrategia, o sea, está fallando no solo una razón, ¿no? Están fallando varias razones, porque es multifactorial y tienen que entrar muchos, ¿no? Terrible, Esos terrible. son los temas para futuro con Andrés Manuel. ¿eh? Así es. Nos vamos, Loli, gracias. Gracias, Fernando, usted. gracias. Gracias Eric, a ti, gracias. Arturo. Manuel, gracias. Gracias. Jorge, gracias. Gracias a usted que hace posible esta mesa. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Solo llama al 01800-222-2000 y suscríbete durante un año por solo 449 pesos. Muy interesante, la revista más interesante de México. Suscríbete ya. El día a día está lleno de retos.
necesitas sentirte libre, protegido, fresco, con personalidad.